Bueno, estamos acá con el doctor Antonio Fati, es gobernador de la provincia de Santa Fe. Gracias, Antonio, por participar del Observatorio de Reforma a la Constitución Provincial de parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Rosario. Bueno, el gusto es mío. Así que bueno, tenemos una serie de preguntas para saber cuál es tu parecer sobre nuestra Constitución, las instituciones santafesinas, teniendo en cuenta tu trayectoria desde la municipalidad, acompañando también a Wiener en su gobierno, y después cuando te tocó tu turno vos, y bueno, luego también como legislador, que ya tenés un gran camino recorrido en la política, en el accionar político. Así que bueno, empezando con la primera pregunta, respecto a la cuestión que sabemos que es la traba se dice que es la traba para la reforma de la Constitución provincial. Y se va a habilitar en algún momento la reelección del cargo gobernador. ¿Qué alternativa institucional sería la más democrática y respetuosa de la voluntad popular provincial? ¿La reelección indefinida, por un mandato y nunca más? ¿Qué pensás vos? No, yo creo que hay una reelección y nunca más para el cargo de gobernador, porque la reelección indefinida creo que tienden a una visión absolutista del poder y también al clientelismo, o sea que con una sola reelección y nunca más creo que es suficiente. 4 años también es poco, entonces en 8 años se puede plasmar proyectos de mediano plazo. Y además también tendría importancia entre los partidos políticos, ¿no? Generarían recambios en cuanto a los liderazgos. Obviamente ir formando también que suceda, porque todos ansiamos que alguien del mismo frente o del mismo partido pueda sucederlo. Pero debe formarse. Estos 4 años inevitablemente forzó ese diálogo interno en los partidos, en el frente, que lograron estar muchos años en conservar el Ejecutivo, pero logrando ese recambio. Así es, así es. Así que, entonces para vos la reelección indefinida sería sinónimo de baja calidad democrática, ¿no? Totalmente, por eso digo el absolutismo, ¿no? Y no es bueno eso. Y respecto de los cargos provinciales, en ese punto, por ejemplo, legislativos, ¿debería también establecerse una limitación a la reelección inmediata para los cargos legislativos provinciales, municipales o comunales? En principio para los comunales, claro, hoy la Constitución fija 2 años. Si logramos la reforma de la Constitución y llegamos a 4 años, equiparamos con diputados, senadores provinciales y concejales e intendentes, el mandato de 4 años. También creo que es importante para la legislatura, para los consejos, para las comunas, para los intendentes, una reelección, pero en este caso puede haber después un periodo de ausencia y nuevamente puede haber otro periodo con reelección. Entonces serían 4 y 4, o 4 en blanco y 4 más 4, si es que hay reelección. Bien, entiendo. Diferente de lo que propones para la provincial, pero habilitando después de un Gobernador, periodo... una reelección y nunca más. Bien. ¿Estás de acuerdo con que el gobernador tenga facultades para dictar DNU o que exista delegación legislativa por parte de la legislatura? Puede haber circunstancias, bueno, y nos viene a la memoria lo que fue la pandemia. El caso de la pandemia, indudablemente que puede haber una delegación legislativa, pero entonces habría que fijar en la Constitución casos muy bien definidos por constitucionalistas en cuanto al articulado para esas situaciones que son absolutamente extrañas o no frecuentes, digamos. Pero no creo en la delegación legislativa ni menos en lo de DNU. ¿Y consideras viable que puedan votar los extranjeros con residencia en la provincia? Sigo creyendo que a nivel local sí, a nivel provincial no me parece adecuado. Y bueno, vos tenés experiencia en esta cuestión de la legitimación que tienen los gobernadores, si se tendría que incorporar el balotaje, porque pueden haber elecciones muy reñidas como la que te ha tocado pasar a vos, donde la legitimación por ahí, al momento de gobernar, se tiene en cuenta. Creo en el balotaje. Me parece que es conveniente que si hay una reforma de constitución en la provincia exista el balotaje. ¿Y qué experiencia te tocó traspasar a vos cuando llegaste a lo mejor con una diferencia mínima con los otros candidatos que en esa elección que pasaste? No, en la elección del 2011 ganamos por 4 puntos, 4%. La del Miguel Lifchi fue más reñida todavía. Fue 1000 y pico de votos, esa fue mucho más. Lo que no estoy de acuerdo para nada es, lamentablemente, en algunas provincias vuelven para atrás. San Juan acaba de implementar la ley de lemas.
Y no me olvido del 2003, cuando Wiener gana por amplísima mayoría y pierde la gobernación por ley de lema, lo mismo que Usandizaga en el periodo anterior, ¿no? Es así. Pero igual el 4%, la de Miguel, dentro de todo son diferencias mínimas en cuanto a tener un 10% de diferencia como fija la nacional. Por eso creo en Pero el balotaje. ¿Te generó dificultades después a la hora de gobernar? No, porque a pesar de que no creo que haya antecedente en el país de un gobernador con las dos cámaras legislativas en manos de la oposición. Sin embargo, con diálogo y con propuestas serias que hicimos, pudimos avanzar. Obviamente, si uno tiene una legislatura, tanto senador como diputado, con mayoría, se avanza mucho más rápido, pero no tuvimos problema para avanzar en muchos temas. ¿Y cómo generaste el diálogo hoy en una sociedad de todas grietas? ¿Cómo con fue transparencia y con las cosas arriba de la mesa. Y en Santa Fe no existía la grieta que hoy está a nivel nacional, por cierto. ¿Y estás de acuerdo con que se incorpore la figura del jefe de gabinete provincial? No, yo creo que nosotros cuando Wiener asume y crea el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, la función que estaba allí por parte del Ministro de Gobierno era de coordinar el gabinete. Pero no me parece adecuado una jefatura de gabinete para Santa Fe. O sea, no No es necesario. Si hay un coordinador, puede ser un poco el que articula. Aparte, el Ministerio de Gobierno es el Ministerio Político, con lo cual también el propio gobernador delega funciones que están escritas en la ley del ministerio. Exactamente. Sin necesidad de jefe de gabinete. Pasando un poco a otro tema importante en la reforma de la Constitución provincial es la autonomía municipal. Y bueno, también ha tenido su paso por la Intendencia de Rosario, obviamente ayudando, colaborando con el doctor Wiener. ¿Se puede dar la autonomía plena a un municipio vía legal o necesariamente debe darse la reforma a la Constitución provincial? Y hay que leer muy bien la Constitución para darnos cuenta que únicamente por reforma de la Constitución. Porque la reforma plena, estamos hablando de política, administrativa, económica, financiera, y institucional, únicamente se puede dar por reforma de la Constitución. ¿Y no hay otra forma, legalmente no se puede lograr. ¿Siguen estas audiencias que están haciendo el Consejo Municipal? Parece que es todo un boom, digamos, como para decir que están preocupados del tema, pero en verdad, si van a la letra fina, no se va a poder dar autonomía plena. Así es. Bueno, hay proyectos. Aunque se les puede brindar ciertas cuestiones a las intendencias o a los municipios, pero no la autonomía plena. Y si se habilita la reforma de la Constitución provincial, ¿qué efectos prácticos tendría la autonomía municipal en ciudades grandes como Rosario y Santa Fe? Bueno, poder establecer su forma de gobierno, poder definir recursos, poder definir convenios interprovinciales u otro tipo de convenios. Amplía enormemente las posibilidades, bueno, lo que es la ciudad de Buenos Aires, una ciudad autónoma. Obviamente en los recursos no puede haber nunca superposición de impuestos, ni nacionales ni provinciales, porque muchos sueñan con que van a poner muchos impuestos, y no es tan así, no es tan simple el tema. Pero por eso digo, pero que cada ciudad se dé su forma. A ver, Rosario tiene una descentralización de los distritos, bueno, podría decir que los concejales elijan por un espacio territorial y otro por la ciudad en general, pero bueno, eso lo resolverán los estatuyentes, ¿no? Quienes redacten el estatuto de funcionamiento del municipio. ¿Serías convencional constituyente tanto en una reforma de la Constitución provincial o si eventualmente sería de un estatuto municipal? Bueno, hemos aquilatado, en 50 años de militancia hemos aquilatado experiencia como para poder aportar algo. ¿Y cómo te imaginas esa Rosario autónoma? O sea, ¿cómo la verías? Pues, supongamos que se da. Con más posibilidades de no, a veces la burocracia y la dependencia de ese poder central atrasa a veces muchos proyectos. Entonces, el tener mucho más dinamismo, poder ejercer más la institucionalidad, o sea que la institucionalidad sea mucho más de calidad, donde el ciudadano se vea mucho más representado. Esto que planteaba, es decir, el consejo que expresa a lo mejor un territorio. Mayor expresión de la representatividad en el consejo. ¿Y en el ejecutivo? No, el ejecutivo es unipersonal, no veo otra cosa. Tampoco creo en el cargo de viceintendente. Te iba a preguntar eso. No.
no me parece adecuado. ¿Y vos pensás que también se podría avanzar en educación Se local? puede avanzar en educación. Bueno, en salud se ha avanzado, ¿Han hecho y pasa ustedes? se ha avanzado Rosario, la inversión, Exponente. el porcentaje del presupuesto es tremenda, pero se puede hablar también, en algunas cuestiones de seguridad se puede avanzar también. ¿Cómo te imaginas? Porque estamos en boga en esto de que toda la ciudad, pero sobre todo Rosario, están pidiendo seguridad. Van y el intendente le pide seguridad y el intendente dice, no puedo hacer nada, es más, va a zona norte y dice, no veo patrulleros. Vos decís que en una autonomía, con autonomía plena, entonces, ¿qué podría hacer la ciudad en materia de seguridad? Yo sigo creyendo que la existencia de la policía tiene que ser provincial, porque el delito se traslada, muta, el delito va cercano a otra provincia, como a su municipio o con el municipio de al lado. ¿Cómo interactúa Rosario con Villa Gobernador Galvez, para darte un ejemplo? Que está separado por una calle, o con Pérez. Entonces, que el municipio no tiene potestad sobre el otro municipio, no puede entrar. Entonces, yo sigo creyendo que la policía tiene que ser provincial, no municipal. Esto ya hubo experiencias en distintas partes del mundo, se avanzó en países como México, otros tuvieron que volver marcha atrás porque fue un desastre. Lo cual no quiere decir que el municipio no tenga injerencia en algunas cuestiones, como puede ser algún tipo de inteligencia criminal, que obviamente tiene que tenerlo también la provincia. El tema de hoy, todos los medios electrónicos que existen como para detectar las cámaras, las infracciones, etcétera. Lo que se ha planteado la ley de la ordenanza acerca de la convivencia, porque creo que también el código de convivencia, porque cuando uno puede cometer una infracción menor y no pasa absolutamente nada y no hay una sanción frente a eso, bueno, me autorizo a que pueda cometer algo mayor. Y así vamos sucesivamente. Sí, ¿no? O la prevención por lavado. Entonces, son el competencias tema del lavado, se puede, y tiene que ser concurrente también con la provincia, con el registro de la propiedad automotor, con el registro de la propiedad, con el API, la FIP, todo esto se tendría que ir articulando en una univocidad de criterio para tener información. Sí, muy cierto, porque es la seguridad, creo que todos tenemos que echar mano a eso. Así que... Está desmadrada, lamentablemente. Bueno, vamos al Poder Legislativo Provincial. ¿Cuál es tu opinión sobre los fueros legislativos? ¿Considerás que los legisladores deben ser protegidos por inmunidad de proceso? No, por inmunidad de proceso no. El fuero legislativo, o sea, lo que el legislador pueda decir en el recinto, indudablemente que tiene que estar protegido. Pero no los fueros frente a procesos judiciales. ¿Y considerás que se tiene que mantener la bicameralidad? Nosotros históricamente como partido planteábamos la unicameralidad, pero dentro de nuestro propio frente no había acuerdos y entonces, bueno, decidimos en aras de encontrar un principio de acuerdo la bicameralidad. Pero en esa bicameralidad estábamos planteando en la Cámara de Diputados el sistema DON para la distribución de cargos, no que el que gana por un voto se lleva la mayoría eficaz. La mayoría, el 28 de 50, y proponíamos una reforma en el Senado que tiene que ver con las 5 regiones en las cuales nosotros habíamos dividido la provincia. Las regiones no era una cosa arbitraria donde tomamos un mapa y trazamos una línea, sino que después de meses y tal vez años de estudio, era cómo la gente transitaba para resolver sus problemas de mayor complejidad de la cuestión económica de un territorio, de salud, de educación, es decir, cómo se desplazaba la gente. Así se definieron las 5 regiones. Lo que nosotros proponíamos era 5 legisladores por cada región, o sea, de 19 pasaríamos a 25, la Cámara de Senado tiene mucho espacio para ello, serían 6 legisladores más, pero esos 5 por territorio, por región, distribuidos por sistema DON. Entonces allí puede haber 2 de un partido, 2 de otro, 1 de otro, puede haber 3, 1 y 1, 3, sí, 2 y 1. ¿Y por qué el número 5? Porque era una forma de impar, era una forma impar para que esté bien la representación de la expresión de los partidos políticos en el territorio. ¿Y se mantendría el 50 diputados con DON? 50 diputados con DON. Bueno, pueden ser tenidas en cuenta, todo lo que estás diciendo va a ser tenido en cuenta para proponer porque me parece diálogo. Que el 2 por 1 también le quita espacio a una tercera fuerza que puede existir. A ver, si una saca el 35, la otra saca el 30,
¿Mm? Ya estamos, o 35, o 36, 34, vamos a suponer, Sí. porque por allí fueron las elecciones. Sí. Estamos en un 70. ¿Eh? Sí. Y la otra saca 20 y pico, dejamos la tercera afuera. Sí. Bueno, entonces con 5, aplicar el sistema DON. Sí, por supuesto. Pero vos pensás que tiene que existir igualmente la bicameralidad, más allá que tu postura personal es la unicameralidad, o podría darse todo, porque se puede dar esta representación de las regiones y después del territorio a través de los diputados, todo en una sola cámara. Bueno, pero la unicameralidad ya dijimos que no era aceptado solamente por el Partido Socialista. Entonces hay que atenerse a la realidad y no forzar cosas que en definitiva terminan que la Constitución no salga. Mirá lo que está pasando en Chile. Sí. Fueron por la plurinacionalidad, por los fueros especiales para los pueblos originarios, la verdad no salió nada. Entonces cederías en ese punto. Entonces creo que una vez y ganas hay en que encontrar representación. acuerdos, pero que la representatividad sea lo que mejore la calidad del funcionamiento de tanto de Senado como de diputados, ¿no? Por las cosas que explicitaba, por el sistema DON y también por el sistema DON en senadores. Entonces, tu postura, hay otras posturas, otros proyectos que plantean que sería saludable institucionalmente sumar 2 bancas más para el Senado, para la lista que tenga mayor cantidad de votos, y una para la primera minoría, como al igual que el Senado Nacional. No, he planteado otra cosa. ¿Y la legislatura tendría que tener a su cargo la designación del jefe de policía? No, de ninguna manera. Lo hablo con pleno conocimiento de causa. Ni siquiera el gobernador, cuando asume, tiene pleno conocimiento de quién es quién. Hay 17 jefes que son comisarios generales o directores, comisarios generales, que es la máxima categoría. Y hay que estudiar el perfil de cada uno. Y así todo es muy difícil tomar decisiones y nos equivocamos, porque se requiere un profundo estudio de todo lo que es el sistema policial. Y no creo que la legislatura tenga esa capacidad para poder hacerlo, porque no tiene los elementos para hacerlo. Yo creo que es una potestad del Poder Ejecutivo. Lo cual no quiere decir que después a lo mejor no tenga, una vez que el Poder Ejecutivo lo designe, no tenga un aval parlamentario. Puede ser una alternativa eso. Sí, pero también dependería siempre de la voluntad del acuerdo, y si no se lo dan, entonces... Por eso digo, pero lo dejo como una posibilidad. Una puerta abierta. Yo digo, hay una responsabilidad institucional que es la del gobernador. De conducirla. De conducir la fuerza. Y es el Ejecutivo. Y lo tiene que cumplir. Mucho menos que un intendente quiera proponer, porque creo que con mucha menos razón tiene idea de lo que significa 24.000 hombres que están en este momento en la fuerza policial. Y en todo territorio provincial. Y en todo el territorio provincial. Sí, se podría solucionar con la autonomía, para que concurra un intendente en esa competencia. Pero es que tampoco creo que, si yo hablo de la policía provincial, no creo que un intendente pueda conocer al interior de lo que significa una fuerza de tal envergadura. Respecto a la paridad, que también Santa Fe ha avanzado mucho, ¿te parece de acuerdo que existan paridad en los 3 órganos de gobierno? Ejecutivo, legislativo y judicial. Sí en el Ejecutivo, sí en el Legislativo. Con esto de los 5 miembros que proponemos para el Senado sería mucho más fácil. Me preocupa el tema judicial cuando es el cargo unipersonal. Vamos a suponer que se presenten 9 concursantes y que sean 8 mujeres y un varón, o 8 varones y una mujer, y que el 9º sea ese, y por mérito eliminamos los otros 8. Ahora, si es una terna, me parece que sí, que habría que buscarla, qué pliego se envía en una terna. Pero me preocupa que son cargos unipersonales, y yo creo que ahí lo importante es el mérito. O sea que no en los cargos unipersonales, sino cuando son concursos abiertos para cubrir múltiples vacantes. Ahí sí se respeta, se tendrá que respetar. Y para vos tendría que tener reconocimiento constitucional el principio de la paridad de género, que sobre todo para el acceso a los cargos de origen electivo y para cubrir cargos en el órgano judicial, que tenga este anclaje constitucional. No, es lo que acabo de decir. Ah, perdón. Es lo que acabo de decir. O sea que no es, porque muchos dicen que tiene que ser legal, que tiene que ser algo transitorio, como una acción positiva, que tiene que ser transitorio. Tiene que estar en la Constitución. No, sí, o sea, respetar la ley de paridad, pero para el Poder Judicial, insisto, hay cargos unipersonales donde hay que tener cuidado. Porque si alguien rinde y es 9º, digo, para decirte cualquier cifra, puede ser 10º, no puede pasar primero. Indudablemente bajaríamos la calidad del sistema judicial en la provincia.
sea hombre o mujer, no lo digo cualquiera. Y en el órgano legislativo, por ejemplo, si hay una vacante ocupada por una mujer, tiene que ser reemplazada si sucede algo y deja su Sí, cargo. Reemplazada por una mujer, no sí, con el que sigue en la lista. así es. Por el que sigue la lista del género que corresponda, siempre y cuando sea del mismo partido. Bueno, vamos a otro de los puntos, órganos de control. Órganos de control. ¿Qué órganos de control sugerirías que se incorporen en una futura reforma constitucional provincial, más allá de los conocidos extrapoderes que incorporó la Constitución Nacional en el 94? Consejo de la Magistratura, que ya sabemos que se va a tener que constitucionalizar en Santa Fe, Defensor del Pueblo. ¿Incorporarías algo más, algo novedoso? Una auditoría de fiscalización administrativa. Yo recuerdo al fiscal Molinas, no sé si lo recuerdas. No, pero lo mismo dijo Iván Cuyen. Ah, sí, bueno. Ese era un cargo que me parece que sería muy, muy adecuado para todo el país, para todas las provincias. ¿Y qué función le darías? ¿Le darías dentro de, o sea, lo incorporarías, no, fuera de todos los... Fuera extrapoder. ¿Y qué función tendría, a diferencia del Tribunal de Cuentas? No, pero el control, bueno, pero el Tribunal de Cuentas lo que pasa es que tiene un sesgo también político, porque lo propone el gobernador, los legisladores votan, en cambio en esto se concursaría, tendría que ser siempre de la oposición, duraría un periodo, pero fiscalizar todo, o auditar la fiscalización administrativa tanto de los tres poderes. Sí, como la Auditoría General de la Nación, pero así es. ¿la pondrías como algo posterior o también durante el Ejecutivo, cómo va ejecutando ese presupuesto durante su mandato? Durante su mandato. Porque eso ya sería como una diferencia a la nacional. Durante su mandato. Lo mismo que Cuyen, para que evitar causas como vialidad o evitar causas de corrupción institucional. ¿Y cuál es tu opinión, Antonio, sobre la creación del MPA y el Servicio Público de la Defensa Penal de manera legal, que todavía bien le falta también este anclaje constitucional? ¿Por qué? Que no está en la Constitución. Bueno, porque está por ley, obviamente, y funciona. No, obviamente que se podría proponerlo en la Constitución, pero yo creo que hoy, bueno, tuve el privilegio y el honor de ponerlo en funcionamiento el 10 de febrero del 2014, ¿no? Que fue una larga, no sé si lucha, pero una cosa es crear la ley, otra cosa es ponerlo en marcha. Recuerdo aquella reunión de los viernes a la tarde con todos los integrantes de la Corte, el designado fiscal general y los regionales. Bueno, eran todas cosas que parecen una nimiedad, pero que impedían empezar a funcionar, desde los edificios, desde condiciones como, bueno, tener el teléfono, el aire acondicionado, etcétera, etcétera, el auto, y era todo. Así es. ¿Quién tiene que hacer tal deber? El personal, ni hablar, la transferencia de funcionarios del Poder Judicial al otro que se había creado, tanto al MPA como a la Defensoría. Bueno, pero obviamente el Consejo de la Magistratura también tiene que estar dentro de la Constitución de la provincia y se puede agregar MPA y Defensoría para que no sea el día de mañana cambiado por otra ley. Y en cuanto al régimen disciplinario, respecto a los fiscales, defensores, ¿para vos tiene que existir un tribunal disciplinario aparte o tiene que estar como hoy en día en manos de la legislatura? No, yo creo en primer lugar la auditoría. En segundo lugar, determinadas cosas de extrema gravedad podría pasar a la legislatura, pero me parece que la propia auditoría podría ser la que, una vez estudiados los casos, analizados los casos, se van fijando las sanciones correspondientes, si es necesario. Bueno, esa reforma fue la que se dio cuando vos estabas en la Cámara de Diputados. Así es. Pero vos pensás que ese régimen disciplinario únicamente tendrá que estar, si es en caso de gravedad, pasar únicamente a mano de la legislatura, o se podría crear un tribunal disciplinario donde haya representantes del Ejecutivo, del MPA, de la Corte. Sí, coincido. O sea que no descartado, se podría... No, para nada, coincido. ¿Tenés críticas a este régimen que está criticado desde el MPA? Y ha pegado idas y vueltas, ahora se va a reformar nuevamente, tengo entendido. Ojalá que se reforme la Constitución. Sí, pero también todo el régimen sancionatorio, que por otro lado no fue eficiente para nada. Sí hubo unas audiencias. Para nada, pero yo recuerdo recibir en la legislatura informe de la auditoría y que no se constituía la comisión de acuerdo para
tomar decisiones. Entonces digo, partamos de la base que no hay ninguna cosa aséptica, ni fantástica, ni 100% que garantice la total justicia. Porque hay subjetividades y muchas cosas de por medio. Pero habría que poner algunas, yo coincido en lo que vos decís, que representada la Corte, que esté representado un miembro del MPA, de la Defensoría, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del ámbito académico. Fíjate vos, no existiendo Consejo de la Magistratura en la provincia. Hoy el gobernador, por la Constitución, podría decir, designo va al Poder Legislativo, le da el acuerdo o no le da el acuerdo. Wiener se autoexcluye, yo me autoexcluyo, Lichi se autoexcluye, Perotti lo mismo. Consejo de la Magistratura, seguimos las normas que había fijado en su oportunidad Wiener, o sea, el representante del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de las universidades, del colegio de abogados, del colegio de magistrados, y tomar allí un examen sin identificación, después los antecedentes, daba puntaje, la terna. Bueno, también tiene su falla. No hay sistema que sea infalible, también tiene su falla. Pero hay consenso. Pero también un avance frente al dedo. Bueno, en la magistratura, el Consejo de la Magistratura, en una futura reforma constitucional, tendría que tener también su forma de cómo se constituye y cómo se concursa, ¿no?, para poder acceder al Poder Judicial. No, pero por lo menos hay consenso en cuanto a la integración. En la nacional todavía Bueno, ni hablar. En la nacional tenemos 12 años sin defensor del pueblo, sin procurador. Así es. Sin procurador de la nación. Y teniendo que ver cómo la integración del Consejo de la Magistratura. Ni hablar. Bueno, vamos a las últimas. ¿Qué reformas sugerirías para el Poder Judicial? O sea, bastante has hecho de donde te tocó estar para cambiar el Poder Judicial, de implementar el sistema acusatorio siendo bien gobernador, pero bueno, para facilitar el acceso a la justicia, para que haya democracia dentro de la justicia. Sabemos que está el tema de la ley de juicio por jurados, que también no ha avanzado. Bueno, nosotros presentamos un proyecto de ley por jurados. No tuvo tratamiento, no recuerdo si en diputados se aprobó y no se aprobó en senadores. El otro tema es fijar de una vez por todas el tema de la edad. Me parece que 65 años es poco. Se podría fijar un poco más, pero tampoco 80, 90, ¿no? 75. Lo que se queda históricamente. Me parece que hay que poner un límite. Siempre las renovaciones hacen bien. Algunos casos de remoción, habrá que fijar algunas causalidades de remoción, que obviamente también en la Constitución actual está. Pero me parece que se puede... ¿Y miembros de la Corte? ¿Cuántos miembros y ideas que pensás que tiene que tener la Corte? No, yo creo que siempre tiene que ser impar, vamos a plantear eso. Puede ser 7, puede ser 9, pero en definitiva, digo, lo que se le exige a la Corte es que tenga agilidad. ¿Y te imaginás o te gustaría que esté en la Constitución Provincial audiencias públicas ante la Corte, los amicus curiae? No tengo la menor duda que tiene que existir eso. ¿Solamente ante la Corte o también? No, puede ser también las cámaras, puede ser un juzgado. ¿Y estás de acuerdo con la creación de un tribunal de constitucionalidad provincial? Me parece que eso es más para el orden parlamentario, para la Constitución Nacional, o no para la provincia. Bueno, algo que quieras decir, Antonio, de cómo ves los próximos años en la provincia. ¿Pensás que realmente se va a dar esta reforma a la Constitución o son todos intentos que, bueno, a lo largo del tiempo, los años, realmente van a dar sus frutos? Ojalá que se dé. Yo recuerdo Obey cuando propone la reforma de la Constitución, proponía reformar 5 artículos, o sea, no reformaba nada. Viene armando un proyecto, se rechaza. Yo, para evitar el rechazo, convoco a los partidos políticos. Digo, hay acuerdo para la reforma de la Constitución. El Partido Justicialista me dice que no mando ningún proyecto. Lichi insiste con la reforma de la Constitución, manda un proyecto, convoca, creo que una movida fenomenal política, tampoco hubo acuerdo del Partido Justicialista. Asume Perotti y dice que va a reformar la Constitución, no hubo convocatoria a nada. Si nos convoca a nosotros vamos a decir que sí. Sí, algo muy claro, no mezclar la elección de un constituyente con elecciones a gobernador, a diputados y senadores, porque creo que la Constitución de Santa Fe amerita que no esté mezclada ni contaminada con un proceso electoral.
Y Antonio, y en la parte de derechos, ¿qué derechos te parecería que tendría que tener? Así de los nuevos, como vemos, no sé, internet, Bueno, el medio ambiente. la cuarta, ya ni sería si cuarta o quinta generación, y esto hay que incorporarlo. Y aparte hay que pensar en las tecnologías. Fíjate ahora, digo, no el tema de la Constitución, ¿no? Pero empezó el debate de algo que veníamos diciendo ya en mi gestión de gobernador, el ciberdelito. Y nadie le da importancia. Y ahora está todo el mundo desesperado por esto. Bueno, Afecta la vida. tenemos que dejar una puertita abierta porque estas cosas y estos cambios que se van a producir, mientras antes un cambio demoraba a lo mejor 30 años y después 10 y 5, ahora demora nada. Entonces, no soy constitucionalista ni experto en esto, pero me parece que tendríamos que pensar en algo en donde algunas cosas que aparezcan nuevas no tengamos que esperar una reforma a la Constitución para incorporarlas, sino que podamos atajarlas antes. O no, o abrir una puerta como para poder, al estilo de lo que hace Estados Unidos, de que queda abarcada de alguna manera. De alguna forma. No sé cómo darle forma a eso. Cómo meterlo en un artículo de la Constitución, pero habría que ver, tampoco que quede muy abierto para poner cualquier cosa. Pero a vos ¿no? te interesa el tema de la confidencialidad o la seguridad de la intimidad de las personas por el tema de las cuestiones tecnológicas. Por ejemplo. Y por último, el tema banco provincial. Sí. ¿Tiene que tener Santa Fe sí o sí un banco estatal o no? ¿Te parece que está bien que...? No, nosotros lo perdimos. Perdimos el banco porque se privatizó. Recuperar ese banco es imposible porque es un banco privado, sería expropiarlo y no es adecuado una expropiación, porque uno dice, bueno, ¿y por qué en otro banco? Nosotros habíamos creado figuras como para que la provincia tenga una herramienta financiera. Intentamos por ley, tampoco tuvimos resultados. Es más, con la deuda que tenía Nación, o que tiene Nación todavía con la provincia de Santa Fe, un fondo de autonomía y garantías recíprocas, en donde la provincia con ese dinero podía seguir generando mayor dinero para hacer inversiones, para grandes proyectos, para apalancar al sector productivo. Tampoco tuvimos suerte en poder sacar esa ley adelante. Se podría hacer eso y controlado con un auditor que es el que vos proponés. Obviamente. ¿Y qué es lo que proponía la ley? Un control. Exactamente. Y ese dinero podía seguir apalancando y no gastarse, mucho menos para los recursos, digamos, de gastos corrientes, ¿no? Para nada eso. ¿Es muy difícil administrar económicamente una provincia? No, primero que hay que hacerlo con transparencia. Tiene que estar todo abierto, cualquiera puede acceder a los datos y después nunca excederse en los gastos, y la provincia tiene una enorme capacidad de recursos, enorme, y la provincia tiene, por otro lado, un bajísimo, debe ser de la provincia que menos endeudamiento tiene. La Constitución prevé hasta el 25% no recuerdo bien ahora si de los gastos corrientes o qué era, y estábamos en un 2%. Sí, entonces, la crisis del 2001 en adelante fue una de las que mejor parada estuvo, que no tuvo que emitir cuasimonedas ni nada de ese estilo. Así que, bueno, Antonio, seguramente tengo un montón de preguntas más que hacerte, pero que en este momento no se me ocurren, así que te agradezco tu tiempo. No, al contrario, para mí es un gusto. Es muy valioso tu aporte por tu trayectoria, por todo lo que has pasado en la política. Seguís estando en los partidos políticos y obviamente que tu voz suma, y suma no solamente en la praxis política, sino a nivel académico, y ojalá, bueno, logremos esta reforma de la Constitución que, no sé si coincidís, que los políticos dicen, la gente no está pidiendo en la calle la reforma de la Constitución. Por supuesto. La piden a través de educación, claro. seguridad. Porque la gente no sabe que muchas de las cosas que está pidiendo podían mejorarse a partir de la reforma de la Constitución. Obviamente. Medio ambiente. Obviamente. Así que, así es. Muy amable por tu tiempo. Al contrario, gracias a ustedes. A vos en particular, también a la cátedra, y por preocuparse por este tema, que es tan importante. Así que bueno, gracias.